Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más en su canal El Toque del Clarín con el hermano Agustín Medellín. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta ocasión especial donde les traigo un video que se llama Cómo dar una clase de Ven Sígueme en línea. Este video viene como una petición especial que me han hecho derivado de otro video que tengo en este canal que hice para ustedes en cómo dar una clase de escuela dominical Ven Sígueme. Y alguien me preguntó, ¿cómo puedo dar esa clase si estoy conectado en línea ahora con esta situación de la pandemia? Nuevos rebrotes y situaciones donde en algunos de nuestros barrios y estacas se ha regresado nuevamente a la actividad a distancia. Entonces, aquí tengo 9 consejos para ustedes básicos, lo básico para poder dar una clase de Ven Sígueme en línea. Estos consejos podrían aplicar también para otro tipo de clases de sacerdocio, de seminario o tal vez también de instituto. Así es que vamos a empezar, hermanos. Primero, el contexto y la necesidad de por qué, para qué o por qué hay esta necesidad de dar clases en línea. Muy bien, hermanos. Esto puede ser, obviamente, como ya lo venía diciendo, por la situación que todos nosotros estamos viviendo. Pero al aprender a usar esta tecnología, nos puede ayudar para algunas otras situaciones, donde en algunos lugares incluso se ha llevado de una manera mixta las reuniones sacramentales presenciales, pero también transmitiendo en línea. Tal vez algunas personas llegue un momento en que a alguna otra reunión o alguna situación que tenga que asistir no pueda ir, y entonces nosotros aprendemos a manejar esta tecnología que la podemos repetir el día de mañana. ¿Ok? Entonces, pues el contexto todos lo sabemos, esta situación de pandemia, esta situación en la que no nos podemos reunir de manera presencial, y entonces surge lo que son estas clases en línea. Un punto bien importante y con lo que yo quiero empezar para platicarles, hermanos, y bueno, también ponerlo como un contexto o como un antecedente, decirles que me ha tocado dar clases de instituto en línea, clases de escuela dominical y de sacerdocio en línea, y en base a mi experiencia es que armé estos 9 consejos muy básicos, muy sencillos para todos ustedes. Algo bien importante que yo he descubierto, queridos hermanos y hermanas, es la comunicación con el presidente de la clase y con todos los miembros de la clase. Y esto lo pongo como una comunicación previa, es decir, si nosotros vamos a enlazarnos con ellos a través de cualquier plataforma, si nosotros nos vamos a enlazar con ellos, bueno, ¿con quiénes nos vamos a enlazar? Primero, ¿quiénes son los miembros de nuestra clase? ¿A quiénes tengo que llegar? ¿A quiénes les tengo que mandar el enlace? ¿Ok? ¿Y cómo les voy a mandar el enlace? ¿Y cómo les voy a apoyar si tal vez ellos nunca han utilizado la plataforma que vamos a utilizar para hacer esta conexión, esta clase? Es bien importante el trabajo de equipo entonces junto con el presidente de la clase, para que él nos ayude a convocar, que él nos ayude a pasar lista, que él nos ayude a llegar a todos los miembros de la clase. Lo más fácil sería, voy a dar una clase, este es el enlace, ahí va, y el que se conecte bien y el que no, ni modo. Pero ese nunca ha sido el papel de un maestro. El papel del maestro es invitar a todos, persuadirlos, asegurarse de que tengan los medios, las facilidades y que se haga todo lo posible para tener el 100% de asistencia a una clase. Entonces, el trabajo del maestro empieza desde antes de preparar su clase o desde antes de empezar su clase. Empieza con una preocupación genuina porque asistan a su clase los miembros de su clase. ¿Ok? Muy bien. Y repito, si hay un presidente de clase, si no, hay que pedirle a nuestro presidente de escuela dominical que pueda proponer a un presidente de clase. Es bien importante la figura de un presidente de clase. El presidente de clase no es solamente dar la introducción y decir, muy bien hermano, vamos a entonar este himno, la primera oración para tal.
que ahorita ya no se hace, pero bajo las nuevas disposiciones. Pero el presidente de clase hace mucho más que la apertura. El presidente de clase pasa lista. El presidente de clase sabe quiénes son los miembros. El presidente de clase sabe quiénes faltaron y les llama y pregunta por qué no vinieron, y hay una preocupación individualizada por cada uno de los miembros de la clase. Más que preocupación, vamos a decir, una atención por cada uno de los miembros de la clase. Y este no es un trabajo único y exclusivo del maestro. Debe ser en conjunto el maestro y el presidente de la clase. Y ojo, no es solamente presidente de la clase, es una presidencia de la clase. ¿Ok? Y hay más cosas allí, pero en otro punto me voy a extender un poco más acerca de ello. Una vez que tenemos una comunicación, tal vez un grupo WhatsApp, si alguien no tiene WhatsApp, hay que tener el teléfono de esa persona, o a través del medio que dispongamos. Tal vez a ustedes en vez de WhatsApp se les hace más fácil a través de un grupo de inbox de Facebook, o tal vez a través de un grupo de Telegram, etcétera. O tal vez llamando por teléfono a cada uno, etcétera. Como ustedes lo decidan, pero tener una comunicación efectiva con todos los miembros de la clase. Número 2. Decidir el medio para reunirse y crear un enlace fijo o recurrente. Las plataformas que más se han utilizado son Google Meet y Zoom. Ahora, la iglesia ha recomendado que utilicemos el Zoom, pero si para usted y para los miembros de la clase es más fácil, o todos ya han utilizado el Google Meet, pues adelante, ustedes deciden. En caso de que usted desee seguir la sugerencia de utilizar la conexión de Zoom, tiene que recurrir a su líder para que le diga la cuenta oficial de la iglesia para usar a través de Zoom, y que pueda tener todos los privilegios y tenga una sesión en Zoom sin las complicaciones de haber entrado de una manera gratuita usted independiente creando su cuenta. La iglesia tiene una cuenta que la comparte a nivel mundial con todos los maestros de todos los barrios y estacas de todas las unidades. Entonces, si va a usar Google Meet, está excelente. Es el que yo personalmente he usado cuando hago esto. Si va a utilizar Zoom, pida capacitación o pida esta referencia de esta cuenta de la iglesia a sus líderes, o tal vez, como algunos también lo han hecho, han utilizado Facebook. Ahora, muy importante, aquí debemos de encontrar cuáles son las diferentes herramientas o las diferentes facilidades que nos ofrecen tanto Meet como Zoom, o como si fuera a hacer una transmisión a través de Facebook, o tal vez incluso también se pueda hacer a través de YouTube, la oportunidad de interacción que vamos a poder tener. Sé que hay una manera de interactuar a través de una transmisión de Facebook, no lo conozco yo muy bien. A través de YouTube la interacción solamente sería a través de los mensajes, pero hay algunas otras plataformas como StreamYard o algunas otras que también permiten esto. Esto ya sería cuestión de que usted se pueda capacitar y pueda saber cuál es la plataforma que le ofrece o que se adapta mejor a sus necesidades que usted quiera desempeñar en esa clase. Ok, dentro de la capacitación y de todo esto, hermanos, debemos, como una sugerencia también dentro de este mismo punto, es aprender a hacer un enlace o una clase, una conexión fija o recurrente. ¿Qué quiere decir? Que este enlace sería el mismo la siguiente semana, la siguiente semana, la siguiente semana, y no se tendría que estar generando un enlace nuevo cada vez, sino que se genera un enlace, se busca la manera de hacerlo recurrente, que sea la misma clave, el mismo código, la misma liga siempre, y entonces sus alumnos que sepan que siempre va a ser ese, ¿ok? Y podría pasar que si creamos un enlace recurrente, podríamos decir, ok, entonces si yo creo un enlace recurrente, los hermanos ya van a saber que ese es el mismo de siempre y ya no necesito estárselo recordando. Pero se nos puede olvidar, se nos puede pasar, se nos puede perder el mensaje, o tal vez el hermano está llegando, tal vez el hermano cambió de celular, o tal vez el hermano formateó su dispositivo y se perdió ese enlace. Entonces
recurrente para los que lo tengan ahí guardado y sepan cómo llegar y recordarlo y entrar, y como quiera también estarlo reafirmando, recordando cada oportunidad que tengamos. ¿Ok? Muy bien. Número 3. Recordar, ok, aquí ya me adelanté a este número. Recordar y reenviar el enlace a todos los miembros a través del medio de comunicación que ya tengamos. Los grupos WhatsApp pueden llegar a ser muy efectivos o muy oportunos para esto. Número 4, colaborar muy de cerca con el presidente o presidente de la clase para animar a todos. Y esto es algo que ya les empezaba yo a comentar desde aquí, desde el primer punto, que el papel del presidente de la clase es bien importante. Debemos de darle su lugar, su importancia al presidente de la clase. Muchas veces los hermanos se sienten muy activos cuando les pedimos que nos ayuden. El presidente de la clase lo podríamos ver tal vez en nuestros barrios, o el presidente de la clase o el presidente de escuela dominical, que es el que le toca llevar el borrador y los marcadores, y que los maestros, que el maestro o maestros tengan allí el salón con el clima prendido, las sillas puestas, y esto está excelente. Pero la función del presidente de clase es conocer a todas las ovejas que tiene a su cargo y vigilar que la enseñanza que están recibiendo los miembros de la clase pueda ser algo positivo que les ayude en sus vidas. Esa es la función de un presidente de clase, que va mucho más allá que solamente ser una figura de apoyo. En realidad es la primera responsabilidad del presidente de clase. Él está, si lo pusiéramos en un organigrama o en una jerarquía, él está por encima o es el líder del maestro de la clase. Aprendemos en la iglesia que no debemos, no quisiera con esto que se interpretara, y que no debemos de caer en el decir que uno manda sobre el otro, que uno está sobre el otro, sino que todo se puede hacer en consejo, que todo se puede hacer en trabajo en equipo, ¿sí? Que el presidente de la clase y el maestro puedan trabajar juntos para poder resolver todos los desafíos que vayan presentando clase tras clase. ¿Ok? Entonces es bien importante pues animar a todos los miembros, no solamente a que se conecten. Muchas veces el desafío más grande, hermanos, voy a ponerlo para explicarles esto así. Voy a decirles, voy a poner varios para tratar de ejemplificarlo así, varios niveles. El nivel más fácil es dar una buena clase. Eso es lo más fácil. Dar una buena clase, yo como maestro, venir, traer, explicar, tener una didáctica, todo bien preparado y dar una buena y bonita clase. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. ¿Cuál es el otro nivel? Muy pocas veces alcanzable. El otro nivel sería que todos los miembros de la clase lleguen con la clase leída, estudiada o listos para participar. El maestro debe de invitar y debe de animar a que todos los miembros de la clase estudien durante la semana, y que entonces el domingo puedan entre todos compartir sus impresiones. En el manual Ven Sígueme siempre vemos por allí un primer parrafito donde dice: invite a los miembros de la clase a participar y a comentar lo que ellos sintieron en el transcurso de la semana mientras repasaban su estudio de Ven Sígueme. Es bien importante la participación. Entonces, una buena clase, el primer escalón, una clase donde todos hayan estudiado, leído, está un siguiente escalón, y otro escalón superior es donde eso que leyeron y estudiaron puedan comentarlo de una manera edificante, asertiva, utilizando el tiempo y acoplándose en la dinámica y en una clase que pueda ir fluyendo. Esos serían lo que yo pondría como los 3 niveles de una buena clase a una clase excelente o
cerca de la perfección. Tal vez nunca lleguemos a esto, hermanos, en su clase. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso y estamos aprendiendo para el día de mañana, tal vez en la siguiente vida, tener clases perfectas. Pero en esta clase nosotros y todos sus alumnos, los miembros de su clase y usted mismo, estamos rodeados de obstáculos, de retos, de tribulaciones, de aflicciones, de dificultades, de dudas, temores, desesperación, depresión. Y eso no quiere decir que porque un miembro de su clase no la haya leído, no vaya a estar el espíritu en esa clase. No quiere decir que porque alguien no haya leído, estudiado y no sepa cómo comentar o no levante nunca la mano para participar, eso no quiere decir que el Espíritu del Señor no pueda morar allí y llegar al corazón de los hermanos y que sea una clase edificante, positiva, una buena o una excelente clase. Debemos de buscar un ideal, debemos de buscar que suceda todo lo mejor, pero recordemos que estamos en una etapa de probación que nos rodea todo esto y las clases son para ayudarnos a ir saliendo adelante a pesar de los retos y de todo lo que nos esté pasando en nuestra vida. Entonces, preparar una clase, dar una buena clase, buscar, invitar siempre a que todos lean. Y aquí lo importante es que tanto el presidente de la clase como el maestro entre semana podrían ir compartiendo a los miembros de la clase. Hermanos, les recordamos que en esta semana nos tocan estos capítulos para esta lección que el próximo domingo la vamos a compartir entre todos. Les animamos a que lo sigan leyendo, está muy bonito. Hermanos, estoy preparando la clase, estoy leyendo, les comparto que puede ser de mucho ánimo porque vamos a tocar tal o cual tema. Será muy interesante, ojalá, y que lo puedan leer y empezarles como a sembrar una semillita de interés o empezarles a platicar un poco, a darles tal vez como una introducción o un preámbulo de lo que todos juntos van a analizar en el momento en que se conecten. Hay muchas estrategias. También podríamos utilizar para animarlos el darles asignaciones, como decirle, hermano, el próximo domingo usted nos podría dar un resumen de lo que sucede en el capítulo tal de este libro. Me gustaría en un momento de la clase decirles, hermanos, ahora lo que vamos a analizar va a ser el capítulo tal, Moisés 7, por ejemplo. Y hermano, ¿nos podría decir de qué habla este capítulo? Y ahorita nos vamos a extender en unos puntos. ¿Qué pasó en este momento en la historia? ¿O qué pasó con dar asignaciones a algunos miembros puntuales de la clase que a ellos les generen el compromiso de que tienen que leer, que tienen que estudiar, porque tienen que llegar el domingo a decir algo durante la clase? Decir, participar o hermano. Esto es como, ahorita les puse como un ejemplo, ¿no? De que pudieran hacer un resumen o un contexto y hay que ser específicos en decirles, ¿nos podría hacer un resumen o contarnos en un minuto o muy brevemente esto para el próximo domingo? O, hermano, el próximo domingo hablaremos de la fe. ¿Usted nos podría compartir o podría recordar alguna anécdota o experiencia acerca de la fe en su vida? Para el próximo domingo durante la clase le voy a dar un tiempo de participación para que usted nos cuente sobre la fe, sobre la oración o sobre algo que vaya acorde con el tema que vamos a desarrollar y entonces anticipadamente generar un compromiso con alguien para que así se prepare y participe. Y podemos hacer esto no solo con uno, sino con varios hermanos. Solamente cuidar muy bien los tiempos de la clase, porque si les pedimos una participación especial a 10 o 15 hermanos, tal vez nos falte tiempo o tal vez esté bien. Empiece a experimentarlo con 2, 3, con 5, con 10 y ya usted irá conociendo a los miembros de su clase, irá viendo cómo crean una dinámica positiva de participación. Y todo esto es el ánimo a los miembros de la clase durante la semana. Número 5, preparar una clase fluida, interesante,
aprendiendo a usar imágenes, videos, sin caer en lo excesivo. Ok, una clase fluida, interesante. Queridos hermanos y hermanas, si es necesario en una clase presencial tener una buena didáctica, saber cómo introducir los temas en el estudio, en la atención de los hermanos, si esto es importante, en línea yo diría muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque imaginemos, estamos en una clase presencial y yo tengo a todos los miembros de la clase frente a mí. Obviamente ellos están sentados y si entre ellos platican, yo me doy cuenta. Si entre ellos hacen ruido, yo me doy cuenta. Si uno de ellos está sentado mirando hacia otro lado, el maestro se da cuenta. Entonces, obviamente, si estamos en una clase presencial, nos va a dar pena hacer eso. Pero si estamos en línea, muchos hermanos no encienden su cámara y entonces es muy fácil que el maestro esté hablando y que los alumnos se estén distrayendo, estén haciendo otra cosa, o llegue alguien y les hable, o se distraigan, o les surja otra preocupación o un desafío hacia su atención. Entonces, más que nada en estas clases en línea, es más importante todavía generar una conexión, buscar que todos estén bien enganchados en la clase, bien conectados, que sea una clase muy interesante. ¿Cómo vamos a iniciar la clase? Allí es el punto para gancharlos y después mantener la clase fluida, que vaya corriendo sin que se pierda eso. 4 o 5 segundos de vacío, de duda, de se me perdió lo que tengo que decir, déjeme buscar el siguiente punto. Es que un momento de esos es suficiente para que un alumno que tiene un problema, que le están haciendo ruido, que hay, no sé, a lo mejor si está conectado, a lo mejor su vecino tiene música, o a lo mejor un niño en su casa está haciendo desorden, o está llorando, o ya le entró en la mente que tiene que ir a revisar algo en la estufa, o alguna situación externa ya lo distrajo, ya lo desconectó de la clase, con un pequeño momento en que la clase deje de fluir, de avanzar. Entonces, por eso es bien importante que tengamos todo listo. Tomemos el tiempo para conectarnos, para acomodar todas las cosas, tenerlas todas cerca, darle el repaso a todas las ideas por las cuales vamos a ir transitando, fluyendo, y una vez empezando, darle de continuo. ¿Ok? Esto nos va a ayudar mucho a mantener el interés y la atención. Ahora, esto que yo le mencionaba, tanto como Google Meet como Zoom, nos permite utilizar imágenes, nos permite utilizar videos, nos permite utilizar música, pero cuidemos que esto no sea excesivo. Por ejemplo, tenemos una clase de 50 minutos. Imaginen que llegamos a la clase y nos conectamos y entonces, hermanos, esta clase que les voy a compartir está muy interesante, pero primero vamos a ver este video de 40 minutos y después lo vamos a comentar. Y la clase dura 50 y ya nos quedaron 10 minutos de clase. Entonces, ¿cuántos videos, cuánta lectura, cuánta música es aconsejable utilizar? El Espíritu le dirá, pero debe de recordar que esta es su clase. Debe usted, como maestro, de apropiarse de su clase en el sentido de decir, esta es mi clase, es nuestra clase, es la clase para nosotros. Vamos a comentar y vamos a decir y vamos a participar entre nosotros, ¿sí? Y cabe un mensaje de la primera presidencia, cabe algún video que lo pueda explicar, pero que no sea esto lo que abarque toda la clase. Si va a poner un video, si son 3, 5 minutos, excelente.
Pero si es un video de 10, 15, 20 minutos, mejor ese video o esa lectura de esos 15 o 20 versículos que le gustaban mucho para llevar a la clase, mejor eso, échele todas las ganas y busque todas las maneras de que eso los alumnos, los miembros de su clase, lo hayan revisado previamente. Y entonces en la clase pueda ser el tiempo para la reflexión, para la introspección, para el preguntarse a sí mismo, para el poderse nutrir con lo que está diciendo alguien al lado mío, para escuchar nuevas experiencias, anécdotas, aprendizaje, relatos entre nosotros. Y así podemos hacer hermandad. ¿Cómo nos vamos a conocer a nosotros mismos si solamente escuchamos en las clases lo que las autoridades generales dicen? Y eso está muy bien, está excelente como un estudio, pero el momento de la clase es el momento para hacer hermandad. ¿Para qué nos conectamos si lo que vamos a aprender son cosas que ya están allí en internet? Nos conectamos para nosotros participar, para nosotros escucharnos, para nosotros interactuar, para entre nosotros fortalecernos. ¿Ok? Entonces cuidemos que las ayudas no sean excesivas y no se pierda entonces el sentido y el propósito de la clase, que es entre nosotros fortalecernos. ¿Ok? Muy bien. Punto número 5, ahora punto número 6, revisar previamente cámara, posición de la cámara, el ángulo, luz, micrófono, fondo, entorno, conexión, batería. Muy bien. Cámara, el ángulo y la luz. Es bien importante, hermanos, si nosotros ponemos la cámara, yo lo que les aconsejo es que la cámara esté a la altura de sus ojos. Sí, normalmente pues si va a ser con un celular o con una laptop. Podría estar un poco arriba y todavía está bien, o podría estar un poco abajo. Pero muchas veces, si tal vez no tenemos un trípode apropiado, podríamos poner la cámara muy abajo y nos estaría grabando en un ángulo en el que no se ve bien. No se ve bien. Debemos de tener un buen contacto visual con los miembros de nuestra clase, y si estamos viendo hacia abajo o si estamos con la cámara aquí, pero leyendo todo y diciendo todo en otra posición, debemos de cuadrar que nosotros estemos bien frente a nuestra cámara y previamente pues colocar alguna caja o algo que nos ayude a que esté en un buen ángulo. Ahora, si detrás de nosotros hay una ventana y está el sol y hay luz detrás de nosotros, eso quiere decir que nuestro rostro va a salir oscuro para los miembros de nuestra clase. Entonces hay que buscar dónde nos vamos a colocar para que no haya una luz más fuerte a nuestra espalda que al frente de nosotros. Entonces, no es necesario que usted, si lo puede hacer, está bien. Si se puede comprar un trípode y una luz especial para eso, está bien. Pero si no, basta con solo con nuestra cámara previamente, vernos en la cámara y ver en qué punto tenemos una buena iluminación y saber cómo nos colocamos. ¿Ok? Y bueno, checar qué fondo detrás de nosotros vamos a tener. Em, usted, usted lo verá que es lo mejor. Si está en la cocina o si tal vez si tiene un cuarto de estudio alejado tal vez un poco de los ruidos. Si a lo mejor nos ponemos en la cocina y a lo mejor pues, hay que lavar platos o alguien está comiendo o no sé, usted verá el lugar más propicio en el que puede estar con calma, conectado y llevando una buena clase con sus alumnos. En cuestión de la conexión, usted podrá experimentar haciendo alguna prueba con el presidente de la clase previamente
y decirle, oye, quiero hacer una prueba, me echas la mano, o tal vez dentro de su misma casa con alguien más, con otro dispositivo, lo puede hacer y hacer una prueba para ver qué tal es la transmisión de datos, es decir, que no se entrecorte. Tuve este problema en mis primeras clases que di de instituto cuando inició la pandemia, y lo que resolví, yo las daba con mi laptop, y lo que resolví fue la laptop conectarla a mi módem por medio de un cable. Y esto me ayudó a que la señal fuera más fuerte que a través de manera inalámbrica, a través de Wi-Fi. Usted checará si tiene una buena conexión con Wi-Fi o no, o si tiene que estar cerca del módem, pero todo esto procure hacerlo previamente para que en el transcurso de la clase su clase no se corte porque alguien le diga, hermano, no se escucha lo que está diciendo, hermano, se está entrecortando, y entonces le están que decir, espérenme, déjenme acercarme más a mi módem o a la señal, o déjenme, si tal vez usted está con datos de su compañía telefónica, o diga, déjenme mejor salir al patio porque tal vez aquí el edificio o X situación. Entonces procure checar la conexión anticipadamente y hacer algunas pruebas. Y obviamente si está con su aparato móvil, con su dispositivo celular o tablet o computadora, puede checar que tenga suficiente batería, o mejor aún, que esté conectado durante. ¿Por qué? Porque tal vez usted tiene la batería al 100%, a usted le funcione, pero tal vez si su dispositivo ya tiene algún tiempo, tal vez la batería no dure todo lo que dura una clase, o no lo sé. Por sí o por no, yo en este momento siempre que grabo, siempre conecto mi equipo celular a una corriente eléctrica para que si la batería se acabe, pues pueda continuar grabando. Muy bien, número 7. Manejo de grupo con cámaras encendidas y fomentar la participación. ¿A qué me refiero con el manejo de grupo, queridos hermanos y hermanas? El manejo de grupo es todo lo que nosotros hacemos dentro de la clase para mantener a los miembros de la clase atentos o mantenerlos ordenados. Por ejemplo, yo diría algo importante o que a mí me gusta hacer en cuanto al manejo de grupo es, desde antes de empezar la clase, si hay espacio delante y hay algunos sentados hasta atrás, invitar a los de atrás a que se sienten más adelante. Eso podría ayudar a que se distraigan menos, o tal vez que no se sientan con la confianza de, como están hasta el final, hacer plática, distraerse, estar revisando su celular, etcétera, que tal vez pudiera pasar. Invitarlos a que se sienten adelante. Tal vez si estamos en una clase de hombres y mujeres jóvenes y nosotros identificamos que hay dos amigos que están echando buena plática y están un poquito ahí desordenados, el manejo de grupo sería cambiarlos de lugar. O tal vez más aún, por ejemplo, si vemos que hay alguien nuevo que no trae las escrituras y uno de estos dos amigos sí trae las escrituras, entonces para que no sientan que los estamos cambiando porque identificamos que no sientan que lo hacemos por llamarles la atención, decirle, oye, tú que traes las escrituras, ¿te podrías por favor sentar acá para compartirlas con él y ayudarle a identificar dónde vamos a ir avanzando en la clase? Todas esas cosas que nosotros hagamos para mantener un buen espíritu dentro de la clase, todo eso es el manejo de grupo. En este caso, al ser en línea, pues es más difícil. ¿Por qué? Pues porque tal vez no tenemos un contacto visual con ellos, pero si logramos que enciendan sus cámaras, los podremos ver. Y entonces podremos ver familias, podremos ver quién está conectado y a ellos pedirles que vayan participando. Si tal vez, no sé, ahí nosotros podemos ver, identificar oportunidades de participación, de colaboración o de participar o tener alguna comunicación con los que están con su cámara encendida. Esto es algo, pues sí, difícil, pero aún así lo debemos de procurar que enciendan las cámaras para que entre todos nos podamos ver. Es bonito ver a las familias sentadas en la sala o en la mesa o en el lugar en el que ellos, desde donde ellos estén conectados en línea. Es muy padre y es muy bonito verlos, invitarlos a participar, agradecerles que enciendan su cámara.
Y bueno, pues fomentar siempre mucho la participación, que ellos puedan hablar, que puedan expresarse, e invitarles a que puedan levantar la voz cuando participen, checar que el audio esté bien, que no se esté entrecortando. Y bueno, ojalá y que todos tengan una buena conexión, porque una participación entrecortada o que se está yendo la señal, pues sería muy difícil eso en clase. Entonces procuremos, si tienen la oportunidad, tanto en deseo como en la capacidad de su equipo, de que se pueda escuchar el audio, adelante. Algunos podrían participar tal vez no con el audio, porque tal vez les falle el micrófono o tal vez no tenga el micrófono, pero podrían participar incluso también escribiendo un texto en el chat y poner algo ahí. Entonces el maestro también debe de estar atento tanto a las participaciones con su voz, o también invitar a que puedan escribir algo en el chat del medio que estemos utilizando. Número 8. Pasar la lista, medir la asistencia y el progreso. Es bien importante poder convertir todo esto a números. Es decir, si tenemos un potencial de 20 miembros de la clase y asistieron 15, ok, estamos muy bien. Esto lo podemos reportar a nuestro presidente de clase o al presidente de escuela dominical, mejor dicho, o al obispo. Decir, vinieron estos, faltaron estos, les vamos a echar una llamada, vamos a ver qué está pasando. Si necesitan alguna visita, alguna ayuda, si batallaron con el equipo o qué está pasando, poder identificar. Entonces, yo lo que hacía, por ejemplo, es que les pedía, por favor, vayan escribiendo aquí en el chat, aquí en la parte para poner un texto dentro de esta plataforma. Pongan aquí uno por uno quiénes son los que están conectados, porque el presidente de la clase le podría tocar y checar todos los que están en pantalla y a ellos apuntarlos, pero podría ser que una persona que no encienda su cámara esté el nombre como, por un decir, José López, y en realidad es toda la familia López la que está allí, y es muy difícil contabilizar esa asistencia a menos de que les pidamos que nos hagan saber cuántos miembros de la familia están allí escuchando la clase. Y esto nos ayuda para fomentar la participación y que todos puedan nutrirse y animar a aquellos que tal vez no se estén conectando. Cuando nosotros podemos medir esto, es que podemos saber en dónde estamos y podremos crecer si tenemos números de referencia. Y el último, número 9, enviar la clase a quienes no asistieron. Yo aprendí mucho y me llamó mucho esto la atención cuando en el manual para una clase normal hace algunos años yo estaba encontrándome con que la responsabilidad del maestro junto con el presidente de la clase es visitar y llevar la clase a aquellos que por alguna situación no pudieron asistir. Entonces, imaginemos si tenemos 20 miembros de la clase en listas, que es importante trabajar con las listas que nos pueda dar el secretario de barrio. Trabajando con las listas, si decimos asistieron estos 15 y estos 5 faltaron, ¿cómo les llevo a ellos la clase? Tal vez la podemos grabar, subir y pasarles el enlace, ya sea que la subamos a Facebook, que la subamos a YouTube o que lo tengamos como un archivo, y pasarle la clase, enviársela, hacérsela llegar a aquellos que no asistieron, o tal vez como maestro pueda realizar un organizador gráfico, un diagrama, un esquema, un papelito, una hojita, un resumen de la clase, llevarle algo, hacerle llegar algo a los hermanos, ya sea haciéndoselo llegar de manera presencial, yéndoles a visitar, o ya sea enviándoselos por WhatsApp o etcétera. Buscar la manera que ellos sepan que estuvimos al pendiente. Recuerdo que cuando estaba en edad de tomar la clase de seminario, hubo un periodo en el que me enfermé, me dio varicela y falté a la clase, pero qué bonito fue que me vino a visitar a mi casa mi maestro de seminario a preguntarme cómo estaba. No recuerdo si me trajo un jugo o algo, y se me hizo muy bonito que mi maestro mostrara ese interés por mí y dándose cuenta que no había estado yendo a clases. Entonces, hacerles llegar las clases o llamarles o preguntarles o estar muy en contacto el maestro con los miembros de la clase. Es una
puede llegar a ser una relación muy bonita de cariño, de afecto de un maestro para con sus alumnos. Recuerdo en alguna capacitación una hermana que daba la clase a hombres y mujeres jóvenes y se puso la meta, la hermana, al terminar la clase, terminaban y ella se paraba en la puerta y todos los jóvenes que pasaban, ella les daba un abrazo y les decía que los amaba. Pasaban los años y alguno de estos jóvenes se acercó a decirle, hermana, a mí me gustaban mucho sus clases, pero lo que más esperaba yo de la clase era recibir un abrazo suyo y escucharle decirme que me amaba, porque eso valía mucho para mí por situaciones que vivía yo en mi juventud. Entonces, un maestro puede tocar la vida de los miembros de su clase. Es importante que podamos pensar qué otras cosas, aparte de estas 9 consejos o 9 sugerencias muy básicas de cómo dar la clase en línea, qué otras cosas más podríamos hacer y reflexionar ante esta situación que nos está invitando a ser creativos, nos está invitando a orar mucho por nuestros miembros de la clase, por nosotros mismos, y pues ojalá que tengan una clase de mucho éxito, que les vaya muy bien. Yo les comparto que esto lo hago con humildad, con sencillez y con mucho cariño para todos ustedes y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escribir comentarios y por invitarme a desarrollar nuevos videos como lo es este, invitarme a superarme. Trataré de seguir llevándoles y creando contenido que sea de su agrado y que les pueda ayudar en su llamamiento o a dar una mejor clase o a desarrollar algún tema que a ustedes les gustaría. De mi parte ha sido todo, hermanos. Les invito a que se queden viendo algunos otros videos por aquí en el canal. Ojalá y que puedan checar algunos otros videos. Y de mi parte ha sido todo. Nos vemos en la que sigue.